Como ustedes verán, el título de mi intervención es el diseño estratégico de la persecución penal. El objetivo justamente es trabajar alrededor de una nueva forma de organizar la persecución penal en los ministerios públicos, y lo que trataré es de abordar de un modo general, pensando en una corriente latinoamericana, cuáles son los desafíos que como denominador común podemos encontrar en las fiscalías de nuestra región, pensando fundamentalmente en los desafíos que va a tener aquí Panamá en el tercer distrito judicial y fundamentalmente en el primer distrito en septiembre del próximo año. Bueno, la estructura de la exposición la he dividido en 4 partes. La primera, que tiene que ver con el contexto de esta discusión, es decir, cómo hemos llegado a hablar de persecución penal estratégica, que es un término que últimamente estamos escuchando mucho, pero que realmente el contenido que se le ha dado ha sido muy diverso. Entonces, de algún modo también estas reflexiones están orientadas a poder pensar algunos ejes o rudimentos que creemos nosotros que debería tener este tipo de intervención o de paradigma de persecución penal. En segundo lugar, quiero trabajar cómo se comprende el fenómeno criminal. Yo creo que en esto hoy en día todavía tenemos un espacio muy inmaduro sobre lo que significa la criminalidad en nuestros países, y a partir de esa visión, que yo denomino una visión superficial del fenómeno criminal, cómo pensamos esta persecución estratégica. Y luego sí entrar al nudo central de esta exposición, que tiene que ver con cuáles son las variables que integran este paradigma de persecución y, en consecuencia, cuáles son los elementos que de algún modo condicionan o deben estar presentes en este entorno de condiciones para que se pueda desarrollar este tipo de persecución inteligente. En primer lugar, ¿cómo hemos llegado a hablar de persecución estratégica? ¿En qué etapa de desarrollo del Ministerio Público latinoamericano nos encontramos para poder hoy en día estar discutiendo este tema y que tengamos experiencias de innovación como la provincia de Neuquén, que José nos va a contar en unos instantes? ¿Cómo hemos llegado? Sobre esto, nuestro director ejecutivo ayer nos contaba con mucha más precisión cuál ha sido la etapa de discusiones, cuál ha sido la agenda de discusiones del Ministerio Público. Con lo cual, yo simplemente quisiera concentrarme en 3 etapas, en un intento de clasificación, asumiendo de que esto es muy variable y que no es tan sencillo poder encasillar las agendas de discusiones, pero sí intentando clasificarlo simplemente a efectos de poder ordenar la discusión. Una primera etapa tiene que ver con los primeros inicios, o los primeros impulsos, mejor dicho, de la implementación de las reformas en América Latina hacia la década de 1980, en donde gran parte de los países de nuestra región estaban recuperando su sistema democrático, y en ese contexto era imposible o impensado que una sola persona pudiese concentrar las funciones de investigación y de juzgamiento, que el juez de instrucción no era compatible con el nuevo sistema institucional que se estaba recuperando, y bajo esa premisa es que el primer punto de esta agenda estuvo dado por la separación de las funciones de investigación y de juzgamiento hacia los primeros códigos que fueron sancionados en América Latina, hacia 1992 en Guatemala, en 1996 en El Salvador, la experiencia de Costa Rica en 1998 y gran parte también de los códigos de la década del 2000, como el de Chile, justamente en ese mismo año. Esta fue la primera reacción que tuvo la Fiscalía, simplemente dividir funciones. Una segunda etapa podría estar dada quizás hacia la década del 2005, 2010, en donde se comenzó a entender que no era suficiente con que el Ministerio Público investigara si no tenía una nueva forma, si no tenía una distinta gestión interna de los recursos, y a partir de esto se comenzaron a conformar nuevos modelos de gestión y de organización en los ministerios públicos, como el caso chileno, como el caso de Colombia, como el caso de Argentina en algunas provincias, como en Chubut o como en Santiago del Estero, hacia el 2006 y 2008. Es decir, que de forma muy reciente los ministerios públicos han comenzado a advertir que debían organizarse a partir de un modelo por flujo de casos que abandonara el tradicional sistema por cartera, en donde cada uno de los fiscales era dueño de un conjunto de casos y ese fiscal era quien los tramitaba de forma integral. Esta nueva forma de organización uno podría decir que es muy reciente. Con lo cual, ¿cuál es la etapa en la cual nos encontramos? La que yo denomino la etapa del planeamiento político criminal, que creo que
es más una declaración de intereses que una realidad, es decir, hacia dónde debe ir la agenda de discusiones, que es gran parte la pregunta que orienta esta intervención. ¿Cuáles son los compromisos que una fiscalía en el contexto actual, en la complejidad que tiene el fenómeno criminal actual, debiese enfrentar? Yo creo, y ahí hay una pregunta que es si el Ministerio Público está en condiciones hoy en día de asumir estos compromisos. Yo creo que la respuesta es negativa. Yo creo que todavía el Ministerio Público se encuentra en muchos casos, insisto en que estoy generalizando sin entrar en particularidades, porque como todo proceso es muy complejo, y nos encontramos con países como Brasil, que aún tiene un código de 1941, con un Ministerio Público que simplemente ejerce un control de la investigación que realiza la policía, que prioritariamente es quien tiene las facultades de decisión de la investigación y de dirección de la investigación en el Brasil, y que hay un proyecto de código de hace 5 o 6 años que todavía no ha avanzado en el Congreso, versus experiencias como las que nos cuenta Elvin en Guatemala, que concretamente a partir de diciembre de 2010 hasta mayo de 2014, en la gestión de la doctora Claudia Paz, y que esto con más o menos ha ido avanzando en los últimos meses, ha instaurado un Ministerio Público que ha hecho cambios muy significativos con una complejidad social absolutamente distinta a las nuestras en América del Sur. Con lo cual tenemos extremos muy consolidados, muy distintos, valga la redundancia, con lo cual todo el segmento intermedio de ministerios públicos, como el caso panameño, yo creo que aún tiene en su agenda de trabajo un importante compromiso por pensar cómo se planifica de forma estratégica la persecución penal, y ahora vamos a ver si estas variables que integran ese paradigma están presentes e incluso generar el debate sobre cuáles deberían ser en concreto las tareas para dar cumplimiento a este paradigma. Les decía entonces, yo creo que el Ministerio Público aún tiene una comprensión débil o una comprensión superficial del fenómeno criminal, o en palabras de Binder, una visión ingenua de este fenómeno. Pero ¿cómo se integra el fenómeno? ¿Qué significa cuando hablamos de fenómeno de la criminalidad? Yo creo que responde a dos grandes corrientes o dos grandes fenómenos internos. Por un lado, como ustedes verán, los patrones sociales, y por otro lado, las estructuras de mercado. Yo creo que en esta etapa de discusiones, seguir hablando de delitos simples y delitos complejos es invisibilizar las estructuras de mercado. Esto que insiste mucho Alberto Binder, de pensar a los delitos como desde la teoría de los negocios incluso, desde la teoría de las ganancias. Gran parte hoy en día de los mercados, gran parte de las estructuras que hoy en día tenemos en todos nuestros países, porque también es cierto que el fenómeno se ha ido extendiendo en toda la región, tiene que ver con fenómenos criminales quizás más comunes, como el robo de vehículos, como el robo de celulares, como el robo de mercaderías o de ganado, en donde no son sencillos, sino que son más comunes en cuanto a su regularidad, y otros más complejos. Y esto vendría a ser de manera incremental la agenda de un Ministerio Público. Cuando hablo de fenómenos más complejos me voy a referir a lo que Carlos seguramente abordará en la tarde, el mercado ilegal de capitales, el mercado de personas, es decir, regularidades mucho más extensas en su complejidad y que en definitiva son mucho más difíciles de investigar, pero no podemos comprender un delito en su individualidad si no entendemos que se inserta en un mercado mucho más grande y que, insisto, y coincido con Alberto Binder en que esto tiene mucho más que ver con la teoría de los negocios que con la teoría del delito. La teoría de los negocios, en definitiva, porque detrás de estas estructuras de mercado tenemos ganancias y a partir de las ganancias se orienta el trabajo de estas estructuras. Incluso también, adelantándome a lo que significa la persecución estratégica, uno puede hablar de diferentes momentos o diferentes etapas del fenómeno. Uno puede hablar del fenómeno como una regularidad social, uno puede hablar del mercado como un modelo, digamos, de trabajo, un tipo de aspecto a investigar, y luego en concreto uno puede hablar de la estructura. Es decir, fenómeno, mercado y estructura forman parte de una cadena que para poder romper con esa cadena tenemos que ampliar muchísimo la visión que tenemos de la criminalidad y pensar incluso en cuáles son las razones sociales que en muchos casos nos llevan las estructuras como el mercado de personas o el mercado ilegal de capitales o también todo el mercado de venta de autopartes. Yo creo que esta visión de la estructura de mercado
aún es muy débil en nuestros ministerios públicos. Aún seguimos pensando en la lógica del caso a caso. Ayer conversábamos en la tarde de este seminario sobre cómo se estaba pensando el modelo de gestión para este tercer distrito. Y si bien se ha avanzado mucho, creo que esto es muy importante considerarlo. Cómo pensamos mucho más allá de la lógica del caso a caso, cómo entendemos que un determinado delito, y esto con un ejemplo puede ser mucho más claro, como por ejemplo el robo de vehículos, uno no puede estar persiguiendo a cada uno de los que roban un vehículo si no entiende que detrás de ese robo hay una estructura enorme. Y que esa estructura enorme no es simplemente el robo de vehículo, es vender ese vehículo, que quizás en muchos casos es muy costoso y a muy alto precio, o el más conocido, la venta de autopartes. Si uno no entiende que detrás de ese delito en concreto hay todo un fenómeno enorme, que no solo se encuentra en un país, sino que muchas veces se roba un celular o un auto en Argentina que aparece en Colombia y una autoparte aparece en Panamá. Entonces, ¿cómo trabajamos de forma integrada este fenómeno de la criminalidad? Creo que es el enorme desafío que no solo Panamá, sino gran parte de los ministerios públicos tienen. En esto Chile está avanzando y está poniendo en discusión algo que Patricio y Marco van a contar inmediatamente luego sobre el análisis criminal como estrategia de intervención dentro de un paradigma de persecución estratégica. Otros países como Argentina lo han comenzado a trabajar y se están preparando para el cambio, con lo cual es una corriente muy incipiente, pero que los ministerios públicos comienzan a advertir que no es suficiente con separar las funciones y que no es suficiente con organizar de manera interna sus recursos de una manera diferente, sino que hace falta entender la complejidad que tiene el fenómeno hoy en día en nuestros países. ¿Cuál es entonces esta errónea comprensión? En muchos casos pensar que depende de cuestiones de pobreza o de marginalidad. Uno entiende o suele entenderse a la criminalidad desde este punto de vista. Yo creo que eso absolutamente estamos todos de acuerdo, que esto es un desafío de nuestras sociedades, pero tiene mucho más que ver con justicia social que con políticas de persecución penal, trabajar en el ámbito de la marginalidad y de la pobreza. Yo creo que esta es gran parte la comprensión equivocada del fenómeno criminal. Entender que trabajar solamente en inclusión social es suficiente para convertir o reconvertir los índices de criminalidad. Yo creo que tiene mucho más que ver lo que veníamos trabajando recién de las estructuras y de la teoría de los negocios y no solamente de los fenómenos de marginalidad, con la cual todos estamos de acuerdo, pero que no tiene mucho que ver con políticas de persecución. Luego, básicamente lo que recién les decía sobre la existencia de 10 a 15 mercados, y algo que me interesa mucho trabajar tiene que ver con las herramientas que los códigos, los últimos códigos de América Latina nos ofrecen para trabajar de una forma distinta la planificación de la persecución. Allí tendremos herramientas como el principio de oportunidad, como los procesos complejos regulados en los códigos. En el caso argentino, recientemente en diciembre se sanciona un código acusatorio para la justicia federal que incluye un artículo sobre investigación genérica, que son artículos o institutos que están pensados para leerse en clave de persecución estratégica. Esto depende de cada uno cómo lo interprete. Uno puede interpretar el proceso complejo, la regulación de un proceso complejo en clave de caso a caso o en clave de persecución inteligente. Yo creo que hoy en día los ministerios públicos están trabajando mucho más en la primera visión, en entender a esa regulación como una forma simplemente de extender los tiempos de duración de la investigación, que es una de las características que tiene un proceso complejo, y no entenderlo como parte de una investigación mucho más compleja que debiesen tener las fiscalías y que en esto ese gran reto que Panamá tiene, sobre todo para el primer distrito judicial, en donde la complejidad de los casos es mucho mayor. Por eso el entendimiento de estas herramientas como el principio de oportunidad, como los índices de archivos que comentábamos ayer, que son realmente altos en muchos países, Chile en esto tampoco es la excepción, por mencionar un caso mucho más alejado al panameño, y creo que la autorización de estas salidas alternativas o salidas discrecionales del Ministerio Público, que son absolutamente legítimas y que incluso conversábamos, es cierto que un número no determina si es una buena respuesta o no, que sean 60 u 80%, por sí mismo no nos dice demasiado. La pregunta es qué hacemos con la información de esos archivos, qué hacemos con los datos que esas salidas discrecionales nos pueden aportar para poder entender que existen estructuras que se nutren de diferentes formas delictivas y que en definitiva integran un solo fenómeno.
Con lo cual, también el uso de las facultades discrecionales tiene mucho que ver con cómo entendemos la integralidad de la persecución penal y no solamente cerrar un caso individual. ¿Cuáles son las variables entonces para diseñar esta persecución estratégica? Son simplemente algunas ideas, seguramente ustedes tendrán otras y la complejidad propia de cada una de sus fiscalías irá incorporando otros ingredientes. Yo creo que uno puede hablar de tres grandes estructuras que podrían conformar este nuevo paradigma de persecución. Uno, naturalmente, tiene que ver con las políticas de diversificación que recién les estaba comentando. Esto de superar la visión del caso individual y poder asignarle al caso la respuesta que sea más adecuada y que esa regularidad pueda impactar en la estructura. Allí verán una cita de Claudia Paz, que como mencionaba Elvin, fue fiscal general de Guatemala desde el 2010 al 2014 y creo que ha sido la persona que mejor me ha explicado y con las palabras más sencillas qué significa este paradigma de persecución. En un viaje en auto, donde estaba lleno de tráfico, estaban las corridas para ir a un acto público, me dijo simplemente lo siguiente: esto significa tratar a cada caso según su complejidad. Algo que suena tan sencillo y que uno puede decir, miren, sí, estamos todos de acuerdo, lo hemos dicho nosotros, significa mucho más que esta frase. Significa cómo estructuramos un ministerio público que pueda dar respuesta a la complejidad que cada uno de los distritos tenga. Por ejemplo, lo conversábamos con Gladys el año pasado cuando estábamos en Coclé, algo que incluso era cierto y Gladys nos lo reconocía, esto de que había una sección especial de homicidios dentro de la sección de investigación, que tenía asignado un gran número de fiscales, creo que eran cerca de 15 fiscales que se habían asignado, y cuando uno veía los números de la complejidad de los homicidios en el distrito de Coclé y Veragua, se habían presentado creo de cerca de 20 a 30 denuncias en todo el 2013. Con lo cual uno en esos pequeños detalles observa que a veces es muy difícil planificar la persecución penal a partir de los propios datos que la complejidad de ese distrito tiene. Uno podría decir que 20 o 30 denuncias para 15 fiscales es prácticamente una denuncia por fiscal, cuando muchas de esas denuncias pueden no tener éxito. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con que es muy importante la política de diversificación a partir de la realidad que cada uno de ustedes tenga. De nada sirve tener una sección de homicidios cuando esto no es algo común en el distrito. Lo muy fuerte, creo yo, que tiene el Ministerio Público de Panamá es la generación de información. Ustedes tienen datos estadísticos muy buenos, actualizados año a año, en donde pueden identificar cuántas denuncias se han presentado, cuántas han avanzado, qué tipo de salida se le ha dado a cada una. Y esa información, que no es común en muchos ministerios públicos, que aún están trabajando en nuevas políticas de producción de información y de almacenamiento de información, es un valor agregado que se debe aprovechar en esta lógica, en esta clave de pensar cómo estructurar la fiscalía para poder recoger esa demanda o de algún modo la reiteración delictiva que se tenga. Y esto de tratar a cada caso según su complejidad tiene mucho que ver con esto. En el caso de Guatemala, lo podrán consultar con Elvin, que lo trabajó mucho más de cerca, se evidenció que uno de los delitos más comunes eran las extorsiones. Era uno de los delitos que incluso, si no recuerdo mal, era el que mayor cantidad de casos tenía en todo el país. Y a partir de evidenciar esta situación se crea una fiscalía de sección muy recientemente, en este año, solamente para el delito de extorsiones, porque antes dependía de la Fiscalía de Crimen Organizado como una sección especial, pero se advirtió que, dada la magnitud que tenía este fenómeno, era necesario crear una fiscalía de sección, que vendría a ser una fiscalía especializada en otros términos. Entonces, es muy importante, y en esto sí quiero ser muy enfático, en que tengamos en cuenta primero la información de la cual disponemos, que en este caso Panamá lo ha hecho y muy bien, y a partir de esa información que reunimos y a partir de entender cuál es la mayor cantidad de demanda que tiene un cierto distrito, planificar la estructura que va a tener la fiscalía y luego a cada caso darle la salida que corresponda. Algo que no quiero dejar de mencionar y que ayer conversábamos en el último panel, tiene que ver con los criterios de distribución de los casos, algo que a mí, francamente, me preocupa, lo trabajamos en Guatemala también, porque no es algo que suceda solamente aquí, tiene que ver con cómo pensamos los casos que van a ser acordados y los casos que van a ser investigados. Algo que suele suceder mucho es pensar que un determinado caso, por determinar una pena en expectativa muy alta, como un caso de homicidio, que fue el caso que ayer se comentó como ejemplo, automáticamente debe ser investigado porque reúne cierta complejidad.
Uno puede, como política de persecución, como política criminal, como ministerio público, decidir que ciertos casos van a ser investigados y que van a ser llevados a juicio, lo cual es válido porque depende del objetivo que se fija un ministerio público. Como fiscal general uno puede decir, por ejemplo, que los casos de violencia doméstica uno siempre quiere llevarlos a juicio porque es una decisión política criminal. Y es válido. Pero no reconocer esto, o al menos no tener una visión clara sobre el segmento delictivo en el cual quiero impactar y simplemente y de forma automática asignarle la función de investigación a un caso por su monto de pena, creo que es un problema. Es un problema porque puede que en muchos casos, siempre que el código no lo impida, porque hay ciertos códigos que impiden salidas alternativas para ciertos tipos de delitos, siempre que el código no lo impida, yo no veo impedimento para que un determinado caso, por más que tenga una pena muy alta, se pueda acordar. No creo que sea necesario simplemente derivarlo a investigación, sino que si ese caso reúne posibilidades de éxito, de ser mediado, de ser conciliado, de asignarle un principio de oportunidad o simplemente una salida como la suspensión condicional del procedimiento, nada obsta a que ese caso se le aplique una salida alternativa y que no se transforme simplemente en una investigación. Yo creo que esto es un desafío, implica sentar criterios de trabajo, protocolos de asignación de casos, y la verdad es que esto, y es válido porque nos remite a nuestra zona de confort. Uno piensa el delito criminal y el delito correccional, o la justicia correccional y la justicia criminal, los delitos más sencillos y los delitos más complejos, y automáticamente cree que por ser complejo lo debe investigar y juzgar y no simplemente asignar con otra vía distinta. Con lo cual esto que ayer comentábamos sobre el final de la jornada me parece importante que lo repensemos, que pensemos protocolos como se han hecho en Segundo Distrito, que se ha hecho muy bien, pensando en cuáles son los criterios que deberían ordenar esta asignación inteligente de casos. Otro tema que no quiero dejar de mencionar es la palabra supervisión. Cuando hablamos de uso de facultades discrecionales, y la verdad es que esto en muchos países ha sido muy problemático, solamente el uso de la facultad discrecional, y estoy pensando concretamente en la suspensión del proceso a prueba. Un gran problema, y en esto Argentina ha tenido casos muy claros sobre cómo muchos casos que no son supervisados se llevan puestos, por decirlo llanamente, a jueces de ejecución o jueces que tienen a su cargo la supervisión de suspensiones condicionales. El mero uso de este tipo de herramientas debe estar acompañado por parte del Ministerio Público, por parte del órgano judicial, de mecanismos de supervisión. Es decir, de nada sirve aplicar una salida alternativa si no se va a supervisar, por dos motivos. En primer lugar, porque deslegitima la decisión del juez, y en definitiva deslegitima la función en sí del juez, como el caso este que les mencioné, que en muchos casos ha ido hacia juicios políticos que han tenido éxito o no, pero se ha sometido a jueces simplemente por el hecho de que una libertad condicional, por ejemplo, no se supervisó. Y en segundo lugar, que me parece igual de dramático, se deslegitiman este tipo de salidas y la sociedad termina evidenciándolas como medidas de impunidad y no como medidas de alta calidad. Con lo cual, en el caso de ustedes, que si no recuerdo mal, el Ministerio Público, a través de un convenio interinstitucional, ha asumido las facultades de supervisión de este tipo de salidas y fundamentalmente de la etapa de ejecución, es muy importante pensar en cómo ustedes a nivel interno se organizan para poder asumir estas funciones de supervisión. Esto que es algo muy poco común en otros países, en el caso de México, en algunos estados se ha avanzado con algunas estrategias como servicios previos al juicio. En Argentina se ha avanzado en las provincias de Santiago del Estero y de Santa Fe, en algunos distritos de esas provincias, no en todos. Se ha avanzado también en discusiones en Chile en el 2011, en el Perú en el distrito de Huaura, sin éxito ninguna de ellas. En Bolivia se han hecho seminarios y discusiones y tampoco ha avanzado, sin perjuicio que en el mundo anglosajón, Canadá y Estados Unidos tienen una experiencia de más de 40 años en cómo ejercer la supervisión, no solamente de este tipo de herramientas, sino también de las medidas cautelares, que es un universo que nos demandaría mucho más tiempo que este, pero el punto al cual quiero llegar es que no nos quedemos simplemente en aplicar este tipo de salidas, sino que pensemos también en cómo le damos seguimiento para que esas salidas se terminen legitimando y que ustedes como Ministerio Público puedan tener mucha mayor libertad y mucho mayor resguardo para poder decidir en qué casos ustedes aplican salidas diversas al juicio o no. Esto creo que es una discusión muy madura todavía en nuestros países. Panamá no es la excepción. En aquellos países que se ha implementado han tenido diferentes respuestas. En el caso de México creo que tienen 3 o 4 formas de ubicación institucional, por mencionar solamente una de las discusiones
diversas, en la Secretaría de Seguridad Pública, que vendría a ser el Ministerio de Seguridad, en el Poder Judicial, en los ministerios públicos, en Ecuador forma parte del Consejo de la Judicatura. Es decir, no hay todavía una corriente uniforme sobre cómo deba organizarse este mecanismo de supervisión, pero sí creo que como concepto y como demanda de esta nueva etapa de desarrollo de los ministerios públicos es muy importante pensar en el seguimiento. Una segunda gran variable para conformar este paradigma de persecución creo que tiene que ver con la modernización de los sistemas de investigación. En esto hay algunos ministerios públicos, como el de Guatemala, que insisto porque ha sido en nuestra visión el que más ha avanzado en este tipo de discusiones y de ejecución de políticas de innovación en los ministerios públicos, es trabajar en nuevas metodologías de captación de información. Fundamentalmente entre las policías y los ministerios públicos y las diferentes entidades que conforman el Estado. En esto tenemos a los agentes aduaneros, a las agencias de migraciones, a las oficinas de impuestos, a las agencias como la del Registro Nacional de las Personas. Es decir, cómo el Ministerio Público se vincula en gran medida con las propias entidades del Estado que tienen información de alta calidad para poder incorporarlas a sus políticas de investigación. En esto todavía también juega un rol muy preponderante las plataformas informáticas, que no han ido acompañando estos mecanismos de captación. En el caso guatemalteco, lo que se ha trabajado y muy bien tiene que ver con un sistema informático que está interconectado con las agencias del Estado, como por ejemplo el Registro Nacional de las Personas, en donde automáticamente cuando se ingresa un legajo fiscal se refiere la información que ese registro tiene, es decir, si tiene cuál es su documento, si es el mismo, se constata la identidad, cuál es su vínculo parental. También esto, en los casos de estructuras mucho más complejas, es un dato muy importante. También tienen vinculación con el registro de inmuebles para ver cuál es el tipo de ingreso en términos de inmuebles que ellos tienen, o ingreso económico, mejor dicho, de qué medios dispone. Toda esta información, que en muchos casos es información que para las agencias del Estado no es central porque simplemente es acopio de información para el Ministerio Público. Pensando en fenómenos mucho más complejos, es vital poder incorporarlas y estos mecanismos de hacerse de información que existe y de captación de información que no existe y que ustedes van a tener que salir en su búsqueda, creo que es una demanda y que conforma en definitiva una forma distinta e inteligente de abordar fenómenos que son mucho más complejos de lo que en muchos casos nosotros creemos. En esto Guatemala es muy gráfico de cómo se han ido evidenciando estructuras que cada vez eran más grandes y que tenían que ver con pruebas balísticas, con armas que tenían huellas de diferentes distritos y que parecían huellas de personas que eran de Honduras o de El Salvador y que en definitiva conformaron una estructura regional que no era simplemente situada en la República de Guatemala, con lo cual yo creo que estos mecanismos de captación son mucho más complejos y en muchos casos no estamos ni siquiera cerca de entender cuáles son los límites que puede tener una determinada estructura. Y por último, las formas integradas de trabajo regional. Esto que básicamente les menciono, es imposible trabajar mercados delictivos sin entender que, como les decía al principio, un teléfono celular puede ser robado en Argentina y aparecer en otro país como en Colombia o derechamente en cualquier otro país de América Latina y que esto no tiene que ver con formas locales sino formas regionales y que los obligan incluso a ustedes a hacer uso de las facultades que tiene el Código en materia de cooperación judicial y en este sentido trabajar a la par de otros ministerios públicos. Y en esto creo que hay otros países que, como comentaba Elvin ayer, en el caso de Guatemala se ha avanzado muy bien. En tercer lugar y último, sin perjuicio de que no es un corset, sino simplemente algunas ideas para trasladarles, creo que tiene un gran rol la relación con la ciudadanía y fundamentalmente recoger el interés de las víctimas, algo que ayer también se mencionó. Un primer punto es aprovechar los recursos sociales que existen hoy en día en gran parte de nuestros países. Hay figuras como la Acción Popular, en el caso de Costa Rica, Carlos lo ha mencionado en el día de ayer, en el caso de las querellas estatales o querellas de ONGs, instituciones que se han dedicado y han estudiado mucho más que las fiscalías en producir información sobre determinados tipos de delitos, como la trata de personas o la criminalidad económica, que en muchos casos, muchos códigos les impiden presentarse como querellantes autónomos y en otros casos sí se los permite y cuando se los permite el Ministerio Público tiene mucho que aprovechar de esa experticia de otras entidades que se han preocupado
por investigar y por producir información que a la Fiscalía le interesa igual o mucho más. Con lo cual hay que aprovechar en este sentido, si ustedes advierten alguna situación local, alguna comunidad local que tuviese incluso posibilidades de albergar a los imputados cuando se decreta una suspensión condicional del procedimiento. En esto, en el caso de México, lo ha hecho, cómo producen información con comunidades o entidades locales, me refiero a iglesias, me refiero a sociedades en donde son de fomento, en donde se encuentran un grupo de vecinos, cómo se produce esa información para que un determinado imputado pueda ser recibido y pueda ser tratado o cumplir ciertas reglas de conducta en una determinada institución. Y en esto el Ministerio Público creo yo que tiene la gran parte de la responsabilidad en aportarle, cuando uno solicita una suspensión condicional o una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, información al juez de garantías y seguridad de la defensa sobre cuál es el lugar en el cual ese imputado va a cumplir una regla de conducta o una medida distinta a la prisión preventiva. Y en esto, el aprovechamiento de los recursos sociales tiene mucho que ver con la realidad de cada uno de sus distritos, y Panamá en esto, lo que hemos conocido en Coclé y Veraguas, en Herrera y Los Santos, tiene un recurso social muy rico y muy maduro para poder aprovechar por parte de la Fiscalía. Otro de los puntos tiene que ver con lo que José va a tratar en particular, que tiene que ver con cómo identificamos las problemáticas de la comunidad, cómo trabajamos con la comunidad para poder planificar nuestra política de persecución penal. El trabajo que se ha hecho en Neuquén es muy importante, o que se está pensando incluso, es muy importante en términos de cómo el Ministerio Público se plantea su relación con la sociedad y de qué manera se convierte en un ente político que tiene mucho que hacer en la vinculación y fundamentalmente en la consulta a la ciudadanía sobre cuál es la regularidad delictiva de un cierto espacio territorial, y a partir de eso disponer de los recursos hacia ese tipo de complejidad y nutrirse de información que tenga mucho más que ver con la realidad de cada uno de los distritos, barrios o comunas, según sea el nombre que se adopte en cada país. Para ir terminando, porque me quedan simplemente 5 minutos. Esto que hemos trabajado hasta aquí tiene que ver con las variables centrales que de algún modo integran este paradigma, que, insisto, es muy flexible, es muy versátil, se encuentra en permanente discusión. En muchos países se le ha dotado de mayores variables, en otros de muchos menos, en algunos otros directamente de ningún tipo de contenido, simplemente se habla de la persecución estratégica como una forma inteligente o divina de planificar la persecución, cuando en realidad tiene mucho más que ver con entender la complejidad del fenómeno. Y en segundo lugar, me gustaría trabajar cuál es el entorno de condiciones, cuáles son los otros elementos que deben estar presentes para poder, de algún modo, construir esta nueva visión de planificación. Y ahí creo que hay 5 elementos que venimos trabajando hace mucho tiempo y que en esto Panamá ha ido avanzando más o menos con la mayoría de estos 5 puntos. El primero tiene que ver con el liderazgo que va a tener el Ministerio Público en este proceso. Es decir, la visibilidad que ustedes como fiscales van a tener con el sistema político, con la ciudadanía y fundamentalmente con la prensa. Es decir, cómo ustedes se van a plantear esta vinculación en términos de la planificación de la política criminal, de cuáles son los objetivos que ustedes se van a fijar anualmente, cuáles son las políticas de supervisión que van a aplicar para dar respuestas a las demandas sociales y fundamentalmente, en muchos casos, a las demandas de los medios de comunicación por explicar determinadas respuestas que ustedes van a adoptar. Y en esto el liderazgo del Ministerio Público, lo hemos visto en otros países, como en el caso de Argentina o de Guatemala, ha sido fundamental para poder explicarle a la sociedad, al sistema político, en concreto al Poder Ejecutivo, en muchos casos a la par o no, por qué determinadas medidas que adopta el Ministerio Público responden a una política mucho mayor, que tiene que ver con encontrar estas estructuras de las cuales le hablo y no simplemente identificar el autor de ese determinado caso en particular. Un segundo elemento tiene que ver con optimizar los recursos. Yo creo que una frase muy recurrente tiene que ver con que no tenemos recursos para este tipo de complejidades, que puede ser cierto, no estoy diciendo que no, puede ser cierto porque los recursos son siempre escasos y no siempre tenemos el recurso humano y material que quisiéramos para emprender un desafío de estas características. Pero también es cierto que en muchos casos, como el que mencionaba recién de Coclé y Veraguas, tiene mucho más que ver con cómo entendemos la regularidad
y cómo entendemos nuestros objetivos en función del recurso que tenemos y cómo reorientamos esos recursos para poder dar respuesta a nuestra planificación anual y que en muchos casos es posible disponer del recurso humano fundamentalmente de una forma distinta, asignarlo a una unidad que tenga la mayor complejidad o la mayor reiteración delictiva y simplemente destinar un menor número para otras unidades. O incluso, algo que ha sido muy discutido también en otros países, determinadas funciones que las fiscalías van a tener cuando entre en vigencia el código que no debiesen ser asumidas por el Ministerio Público. Es decir, todo lo que es la carga de información en el sistema informático o la carga de información derechamente en algún legajo. En muchos supuestos esto está a cargo de los fiscales cuando no debiese ser tal. Es decir, uno habla de que el fiscal en muchos casos está abarrotado de trabajo, que no tiene tiempo para ir a las audiencias, pero observemos cuál es la carga de trabajo que tienen los fiscales. En muchos casos pierden mucho más tiempo cargando la información que preparando el caso para litigar en diferentes audiencias que tenga por delante. Esta función, por mencionar simplemente un ejemplo, pudiese ser asumida tranquilamente por un asesor del fiscal que no sea propiamente un auxiliar fiscal, sino simplemente un empleado de la fiscalía que haga esa carga. Algo que hemos trabajado mucho en el segundo y en el cuarto distrito tiene que ver con que la única función del fiscal que no puede ser reemplazada es el trabajo en audiencia y fundamentalmente la preparación del caso. Yo creo que en esto una gran demanda de ustedes tiene que ver con cómo planificamos el caso desde etapas muy tempranas, sobre cómo identificamos la mejor salida que ese caso va a tener y que no simplemente sea, como recién decíamos, enviarlo a una unidad o simplemente aplicarle una salida alternativa, sino cuáles son las posibilidades, cuáles son las proyecciones de éxito que ese caso tiene, nos va a determinar en gran medida cuál es el recurso que sea suficiente y, en definitiva, si va a ser el fiscal o no quien tenga esa función. Con lo cual, a lo que quiero llegar, y me parece muy importante insistir, es que identifiquemos qué tipo de tareas van a cumplir las fiscalías reformadas y cuáles de esas tareas tienen que ser asumidas por el Ministerio Público y cuáles no. Yo creo que son muchas más las que no debe asumir que las que debe asumir. Creo que el Ministerio Público o el fiscal tiene mucho más responsabilidad en pensar el caso, en planificar el caso, en litigar en las audiencias, que estar trabajando en la carga de información sin perjuicio que le sea útil a su política de persecución. Con lo cual, esta mirada nueva, esta mirada estratégica de la persecución penal tiene mucho que ver con cómo distribuimos los recursos y cómo entendemos las tareas que cada uno de los empleados tenga. En tercer lugar, algo que venimos diciendo hace muchos años desde el CEJA tiene que ver con la rendición de cuentas y cómo los fiscales plantean los resultados de su gestión de cara a la comunidad. Yo creo que en esto es muy importante planificarse anualmente, que ustedes tengan objetivos anuales, como por ejemplo, en este año quiero impactar en los delitos que tengan que ver con la asociación ilícita, algo que está sucediendo mucho en este distrito de Chiriquí, con los casos de drogas por la frontera con Costa Rica. Quizás sea un objetivo, por poner un ejemplo, que ustedes se planteen en el 2016. Yo quiero como Ministerio Público impactar en este segmento delictivo y voy a evaluar esa planificación anual de determinada manera. Yo creo que esa rendición de cuentas no es simplemente presentar un informe estadístico de los casos que se gestionaron, sino entender que ustedes tienen que dar respuestas en términos de los compromisos que han asumido y de los compromisos que le han planteado a quienes son finalmente sus usuarios, que son quienes van a presentar esos casos y cómo le explicamos a un determinado usuario por qué ese caso se archivó. Algo que no he mencionado antes y quiero simplemente mencionar. Cómo planteamos la relación con los usuarios que no encuentran la respuesta que estaban buscando en el Ministerio Público. Cómo le explicamos a un usuario que le roban el teléfono en un cine por qué archivamos el caso. Cómo le explicamos que no estamos buscando a ese autor, sino estamos buscando a quien domine esa estructura de robo de celulares en todo el país o incluso en la región. Cómo le hacemos entender que esto no es un trabajo de corto plazo, que es un trabajo de mediano plazo, que es muy complejo, que va a costar mucho y que en muchos casos puede que se tenga un éxito parcial. ¿Cómo entendemos esa vinculación? ¿Cómo entendemos el enviarles una información por correo electrónico, llamarlos por teléfono, enviarles una carta a su domicilio? ¿Con qué palabras se los decimos? ¿Qué compromisos asumimos? ¿Qué le pedimos al usuario para que tenga más éxito la investigación? Yo creo, y todavía no agradezco, porque me falta terminar,
Yo creo que en esto el ejercicio de vinculación con la comunidad, que es algo que veníamos trabajando recién, es muy importante en explicar las decisiones que toma el Ministerio Público. En esto, lamentablemente, los archivos, en el caso chileno y en el caso panameño, son muy altos y no se encuentra una explicación detrás para hacer entender hacia dónde va nuestra política de persecución. Un cuarto punto tiene que ver con la evaluación periódica del rendimiento institucional, algo que se ha discutido muy poco y que tiene que ver con cómo evaluamos al personal, cómo identificamos las variables para observar si ese personal está trabajando de acuerdo a nuestra política de persecución penal. Y esto es en gran medida la persecución estratégica, no solamente determinar objetivos, no solamente identificar el mercado delictivo que quiero impactar, no solamente entender el fenómeno criminal como estructuras de mercado, sino evaluar a nivel interno cuál es el resultado que los fiscales y los auxiliares fiscales están dando en términos de cumplimiento de este plan anual. Algo que ayer comentábamos por la tarde y que Patricio insistía y coincido en cómo planteamos políticas de evaluación y cómo respondemos frente a ese tipo de políticas. Yo creo que no solamente es en términos de resultados, sino también en términos de cómo trabaja el personal. En esto Guatemala ha avanzado mucho, pueden preguntarle a Elvin cómo se ha trabajado esa unidad de evaluación del desempeño que se crea en el 2009, pero la verdad es que esto tiene que ver con diferentes variables de productividad, de cómo se atiende al público, de cómo planteamos la eficacia en términos de gestión, con lo cual este tipo de experiencias que tienen mucho más que ver con trabajos del fiscal general o de la fiscal general, que en Argentina también se está comenzando a implementar a partir de la Dirección de Desempeño Institucional, tiene un rol fundamental en cómo controlamos el trabajo interno. No un control desde el punto de vista de recurso humano, no un control de que ese empleado cumpla un tiempo o ese empleado presente una acusación simplemente, sino que esa acusación sea compatible con los objetivos que se ha planificado la institución. Que no se presente una acusación por homicidio, si yo he decidido que el homicidio, por suponer un caso, tiene que ser resuelto por una salida alternativa. Que no se presente un archivo si yo entiendo que la violencia de género es un caso que siempre debe ir a juicio. Entrar a fondo, a la sustancia de los sistemas de control, como dice Cristian Riego, entrar a la sustancia del por qué decido y cómo ese por qué decido impacta mi política anual. Y en último lugar, para así ir cerrando, estoy a un minuto de cumplir el tiempo, simplemente reiterar esto que recién les decía sobre el uso de las tecnologías y los sistemas de información. Algo que en Chile esto es muy problemático, un sistema que no les ha permitido cruzar información, que no les ha permitido captar información, que los ministerios públicos, en el caso de Panamá hemos conocido, de hecho Gladys nos ha mostrado la plataforma que ustedes tienen, es una plataforma muy flexible que a ustedes les va a permitir incorporar otras herramientas distintas a la carga de información, pero que en definitiva exige de una comprensión del fenómeno criminal mucho más compleja de la que estamos acostumbrados todos los que intervenimos en este proceso de discusiones y de reflexiones en torno a la reforma de la justicia penal. Esto es de alguna medida lo que nosotros entendemos por persecución estratégica, sin perjuicio de lo cual ustedes, y es muy importante el espacio de preguntas, nos pueden hacer llegar también cuál es la visión que tienen a nivel concreto en Chiriquí, estando simplemente a 2 semanas de entrar en vigencia el código, y es muy importante pensar cómo este modelo de gestión tiene que ser pensado en términos de criminalidad mucho más compleja y de cómo las estructuras de mercado tienen intereses que no son compatibles con el caso a caso, sino con intereses, en muchos casos, vinculados a los negocios y a las ganancias. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.